Bueno, vamos a comenzar con el tema 3 de cálculo integral que se llama métodos de integración y aplicaciones. El objetivo de este tema 3 es que el alumno adquiera habilidades en el uso de las diversas técnicas de integración y las aplique en la resolución de problemas geométricos. El primer subtema que vamos a revisar es la integración por partes, de la cual se desprende esta expresión, que ahorita vamos a ver de dónde sale. Entonces, el método de integración por partes se puede ver como el inverso de la diferenciación mediante la regla del producto. Supongamos que tenemos dos funciones u y v, que son dos funciones diferenciables. De acuerdo con la regla del producto, la derivada de u por v es igual a u por la derivada de v respecto de x más v por la derivada de u respecto de x. Si integramos ambas partes de esta ecuación, obtendríamos la integral de la derivada del producto respecto de x es igual a la integral de u por la derivada de v respecto de x más v por la derivada de u respecto de x, todo eso integrado respecto de x. Por las propiedades de la integral indefinida, sabemos que si tenemos una suma de funciones dentro de una integral, la podemos separar en la suma de la integral de cada una de las funciones. Entonces, en el lado derecho separamos esta suma como la suma de dos integrales. Y como sabemos que la integral y la derivada son operaciones contrarias, entonces si yo a una derivada la integro, pues simplemente me queda la expresión que tenemos aquí, que es el producto de u por v. Y aquí quedaría la integral, del lado derecho quedaría la integral de u por dv más v por la derivada de u, la integral de esa expresión. Entonces, reordenando esta expresión, tendríamos que la integral de u de v es igual a u por v menos esta integral, que es la integral de v por du, que esta es la expresión de integración por partes, donde observamos que la integración por partes se va a utilizar cuando tengamos el producto de una función u por la diferencial de otra función que se va a llamar v, y el resultado va a ser la función u por la función v menos la integral de la función v por la derivada de u. Y una forma o una estrategia mnemotécnica para recordar esta expresión es a partir de esta imagen que dice: un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Entonces la integración por partes es la integral de u por dv es igual a u por v menos la integral de v por du. Y se puede hacer uso de una estrategia mnemotécnica para recordarla. Un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Aquí tenemos nuestra vaca. Y aquí tenemos a nuestras vacas vestidas de uniforme. Entonces la integración por partes es: un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Esa es la expresión de la integración por partes. Vamos a ver ahora unas guías para la integración por partes. Entonces, como ya habíamos visto antes en el método de cambio de variable, pues no hay como un camino que se pueda usar siempre. Hay algunas estrategias que usamos y vimos un montón de estrategias: multiplicar por el conjugado, hacer el cambio de variable z cuando tenemos varias raíces con índices distintos pero argumentos iguales, usar identidades trigonométricas, sumar un 0, multiplicar por un 1, etc. Entonces, en la integración por partes, vamos a buscar elegir a u y a db de tal manera que se obtenga una nueva integral que sea más sencilla de resolver. Si al elegir a u y a db la integral resultante es una integral más difícil, entonces nuestra selección fue incorrecta. En general, no hay reglas firmes y rápidas para tomar la decisión. Principalmente es un asunto de experiencia que se adquiere con mucha práctica. Entonces, vamos a ver la primera estrategia. Vamos a sugerir elegir a u de tal manera que cuando se derive se obtenga una función más sencilla. Y vamos a conservar a db de tal suerte que al integrarse se pueda resolver de manera inmediata, es decir, que se obtenga una integral inmediata y que sea fácil de integrar. Esa es la estrategia 1, elegir a u de tal manera que se vuelva más sencilla cuando se derive y conservar a una db que pueda integrarse fácilmente.
Nuestra estrategia 2 es cuando en el integrando haya un producto de dos funciones diferenciables de categorías distintas en la siguiente lista, se usa este acrónimo que es LIATE, donde cada letra de este acrónimo está describiendo a una función distinta. La L describe a las funciones logarítmicas, la I a las inversas trigonométricas, la A a las algebraicas, la T a las trigonométricas y la E a la exponencial. Entonces nosotros vamos a elegir a U como la función cuya categoría ocurra primero en este acrónimo LIATE. Es decir, si yo tengo un producto de una exponencial por una trigonométrica inversa, yo debo de considerar a U como la función trigonométrica inversa, porque en este listado es la que aparece primero. Muy bien. Y vamos a tomar a db como el resto del integrando. Entonces, en la estrategia 2, tenemos que basarnos en esta lista que está describiendo a las funciones logarítmicas, a las inversas trigonométricas, a las algebraicas, a las trigonométricas y a la exponencial. Y yo voy a tomar como U a la que primero aparezca en esta categoría. Les decía, si yo tengo, por ejemplo, una algebraica como x cuadrada que multiplica a logaritmo natural de x, yo debo de tomar a U como la función logaritmo natural de x porque es la primera que aparece en esta categoría, y a x cuadrada como db porque es el resto de nuestra expresión. Muy bien. Entonces vamos a utilizar la integración por partes para calcular esta integral. Entonces vamos a pasar a el archivo que tenemos aquí. Entonces, siguiendo la estrategia 2, pues aquí tenemos el producto de funciones de dos categorías diferentes, una algebraica y una trigonométrica. Nuestro acrónimo era LIATE. Entonces, la primera que aparece primero es la algebraica. Yo voy a tomar a U como la función x y a db como el resto del integrando, que fue coseno de x diferencial de x. Entonces, a esta la voy a diferenciar. La diferencial de u sería la diferencial de x, y a esta la voy a integrar. Entonces, la integral de db tiene que ser igual a la integral del coseno de x diferencial de x. La integral de db es su b y la integral del coseno es el seno de x. Entonces, nuestra expresión de integración por partes es: un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme, que es la integral de u de b es igual a u por v menos la integral de b de u. Entonces simplemente ya sustituyo el valor de cada una de estas expresiones. Entonces la integral de x coseno de x diferencial de x sería AU, que es x, por v, que es el seno de x, menos la integral de el seno de x por la diferencial de u, que es la diferencial de x. Y entonces observamos que llegamos a integrales directas o más sencillas. Eso quiere decir que nuestra elección fue correcta. Entonces la integral del seno es menos coseno. Y entonces nos quedaría que la integral de x coseno de x diferencial de x es x seno de x más el coseno de x, y le vamos a agregar la constante esencial y arbitraria de integración. Y ya con esto terminamos nuestro primer video.